Como sabéis, este mes es el mes de la oración. Entonces, a mí me gustaría simplemente... vamos a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, vamos a ver un par de ideas concernientes relacionadas con la oración. Pero antes déjame hablarte de una cosa. Y es algo que yo he descubierto esta semana y que me ha impactado, porque no era consciente de este fenómeno del que te voy a hablar ahora como introducción, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar y tú dices, y a lo mejor esa persona ha estado hablando durante un rato y cuando ha acabado te ha dicho, pero este tipo, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Sobre todo, yo el otro día veía un vídeo, con todo mi respeto, por favor, ¿vale? ¿Hay aquí algún chileno? Esta nuestra Angélica. Con todo mi respeto, ¿eh? Ah, pues entonces eres española ya. Bueno, no tiene nada que ver con los chilenos. Los chilenos que conocemos son lindísimos, pero creo que es el... Corrígeme si me equivoco, Angélica. ¿Es el presidente de Chile todavía Piñera? No. Ya no. Vale. Bueno, pues era un vídeo analizando el discurso del presidente Piñera, que fue el presidente de Chile hace unos años, ¿verdad? Y la persona que hacía el vídeo era capaz de analizar el discurso de Piñera y cómo este hombre tenía tal maestría y tenía tal dominio del lenguaje que este hombre era capaz de llevarse hablando un rato y sacar capote, como decimos aquí en España, y pegar capotazo, no responder a nada, no comprometerse en nada, pero soltar un discurso guapo con palabras súper elaboradas, ¿vale? Entonces, de lo que te voy a hablar hoy en la introducción es digamos, un recurso que suelen utilizar los políticos, por ejemplo, para hartarse de decir cosas y después no decir nada. O, ojo, escucha esto. De lo que te estoy hablando es una técnica o una estrategia que se llama el doble discurso. Viene del inglés double speak, que significa literalmente doble, el hablar doble, ¿no? O algo así, ¿no? Es el doble discurso. Y ahora, hay un señor que investigó, de hecho escribió un libro acerca del doble discurso que se llama William Lutz. Y este hombre, en una entrevista, responde a una serie de preguntas respecto a lo que es el doble discurso. Déjame leerte unos cuantos extractos de lo que este hombre decía. Le pregunta al entrevistador, ¿qué es el doble discurso? Y escucha esto, por favor. Dice este hombre, el doble discurso es un lenguaje diseñado para evadir la responsabilidad. Hacer que lo desagradable parezca agradable y lo poco atractivo parezca atractivo. Básicamente es un lenguaje que pretende comunicar, pero en realidad no lo hace. Es un lenguaje diseñado para engañar, fingiendo no hacerlo. Me llamó la atención el evadir la responsabilidad. ¿Cómo alguien es capaz de dar la vuelta a la tortilla y, con sus palabras, hacerte creer completamente lo opuesto de lo que en realidad está diciendo? Y ahora le pregunta al entrevistador, ¿es intencional el doble discurso? Y dice William Lutz, dice, por supuesto, muy conscientemente. El doble discurso no es un desliz ni un uso erróneo del lenguaje. Es exactamente lo contrario. Es un lenguaje utilizado por personas que son muy inteligentes y muy sofisticadas en el uso del lenguaje y que saben que se puede hacer muchísimo con el lenguaje.
¿Alguien había escuchado alguna vez hablar del doble discurso? Seguramente lo hemos escuchado y quizás a lo mejor no sabíamos que existía toda una teoría detrás de ese doble discurso, ¿no? Hay un escritor británico de principios del siglo XX que se llamaba George Orwell, que fue el autor de obras tan conocidas como Rebelión en la Granja, no sé si te suena, o 1984. ¿Sí? Orwell fue un estudioso también del doble discurso. Déjame leerte algunos extractos de un artículo que él publicó hablando del lenguaje en la política. Déjame hablarte de esto. Dice George Orwell: en nuestro tiempo, el discurso político y la escritura son en gran medida la defensa de lo indefendible. Por lo tanto, el lenguaje político tiene que consistir en gran medida en eufemismos. ¿Sabemos qué significa la palabra eufemismo? Es una palabra que tú utilizas para sustituir otra que puede sonar agresiva o malsonante. ¿Sí? Una palabra tabú. ¿Todo el mundo me está entendiendo? ¿Sí? Entonces él dice que el lenguaje político está lleno de eufemismos. Pregunta y pura vaguedad. Pura vaguedad. El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas. Y el asesinato respetable. Y para dar una apariencia de solidez, ¿sabes a qué? Al viento puro. Te pongo algún ejemplo del doble discurso. El señor Vladimir Putin. ¿Todos conocéis a Vladimir Putin? Este es un maestro del doble discurso. En un artículo de la BBC se escribe acerca de Putin. Dice, si has estado prestando atención a cómo el presidente ruso Vladimir Putin habla sobre la guerra de Ucrania, es posible que hayas notado un patrón. Putin a menudo usa palabras que significan exactamente lo contrario de su significado habitual. Él califica los actos de guerra como tareas de mantenimiento de la paz. Afirma estar involucrado en la desnazificación de Ucrania mientras busca derrocar o incluso matar al presidente Zelensky. Reclama que Ucrania está conspirando para crear armas nucleares, mientras que la mayor amenaza nuclear posiblemente sea Rusia hoy en día. Es un maestro del doble discurso. ¿Sabes que en Estados Unidos existe hasta el premio al doble discurso? Los políticos utilizan a menudo el doble discurso para promover sus intereses. El premio al doble discurso es un homenaje irónico a los oradores públicos que han perpetuado un lenguaje sumamente engañoso, evasivo, eufemístico, confuso o egocéntrico. Existen los premios al doble discurso. Déjame hablarte un poco de esto. Dice que lo concede el Consejo Nacional de Profesores de Inglés en Estados Unidos. Desde 1974. Dice, 27 de los galardones con el premio al doble discurso suelen ser políticos, de la Administración Nacional o del departamento. Y dice, un ejemplo de ello es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que ganó el premio 3 veces en el 91, en el 93 y en el 2001. Para el premio del 91, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos barrió los 6 primeros puestos del top 10 del doble discurso, por utilizar eufemismo como servir al objetivo. ¿Qué es en realidad servir al objetivo? Un bombardeo. Paquetes de fuerza, aviones de guerra. Entre las otras frases en liza estaban ejercicio difícil en las relaciones laborales, que significan huelga. Y descenso significativo en la producción agregada, recesión.
habéis visto cómo se puede utilizar el lenguaje para maquillar una realidad, ¿verdad? Para lanzarte un mensaje. A mí se me venía a la mente el típico ejemplo de cuando tú le das la medicina a los niños, ¿no? Con una mijita de azúcar, ¿no? O con un cachito de pan. Te entra de otra manera, pero te lo estás comiendo, ¿sí? Y todo esto a mí me llevaba a pensar, ¿qué tiene que ver esto con la oración? En realidad, la oración es un discurso. Déjame corregirme a mí mismo. Más que un discurso, debería ser un tipo de comunicación, ¿sí o no? No tanto un discurso, no tanto un monólogo, sino un intercambio en el que tú hablas y tú escuchas. Pero hasta cierto punto, todo lo que tenga que ver con nuestro lenguaje y con cómo usamos el lenguaje tiene un componente de discurso. Espero que se me entienda lo que estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a ir a dos pasajes de la Escritura y vamos a analizar a la luz de la Escritura aspectos relacionados con la oración. Vamos a analizar aspectos que tienen que ver con el contenido de la oración y con la forma de la oración, el formato, ¿vale? Más que la forma, déjame corregirme, la actitud, ¿sí? Vamos a analizar lo que es el contenido y la actitud. Y nos vamos a ir al Evangelio de Mateo a un pasaje súper conocido en el que Jesús habla de la oración, ¿ok? Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y dice la Biblia aquí, voy a leer un pasaje, ¿vale? Que es grandecito. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y sigue diciendo Jesús aquí en Mateo. Y orando, fíjate en esto, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, todos conocemos el Padre nuestro, todos conocemos esta oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a analizar algunas palabras que aparecen aquí. En primer lugar, Jesús dice aquí que cuando oremos no seamos hipócritas. ¿Sabes qué significa la palabra hipócrita? ¿Alguien lo sabe? Falso. En realidad, la palabra hipócrita en el original griego en realidad no tiene una connotación esencialmente negativa. Lo que significa hipócrita es actor. Alguien que representa un papel. Alguien que no es íntegro. Entiéndeme. Alguien que está representando un papel. Alguien que se pone una máscara. Entonces, la primera advertencia es, cuando vayas a orar, no te pongas una máscara. No representes un papel. No te creas alguien que no eres. Eso de entrada. Y ahora fíjate esto que me llamó también la atención. Dice que cuando habla de los hipócritas, habla que los hipócritas aman ser vistos cuando oran. Ser vistos.
¿Y sabes qué palabra utiliza ahí Jesús en el original? La palabra phaino en griego, que significa brillar, iluminar. O sea, la oración no es para que yo brille, no es para que yo sea iluminado, no es para llamar la atención sobre mí. Nuestra oración no puede ser enteramente egocéntrica. ¿Todo el mundo me está entendiendo? ¿Sí? Una palabra más. Dice aquí Jesús que no utilicemos vanas repeticiones ni palabrería. ¿Sabes esas vanas repeticiones en el original? Es lo mismo, es la misma palabra que la palabra tartamudear. O sea, es repetir sílabas sin en realidad tener ningún tipo de sentido o significado. ¿Vale? Vanas repeticiones o palabrería. Ahora, ¿cuántos habéis escuchado alguna vez que en realidad el Padre Nuestro no es una oración que tengamos que repetir? O sea, si consideramos el Padre Nuestro como una especie de mantra que yo repita y eso tenga el poder de acercarme a Dios, estamos equivocados. Sino que el Padre Nuestro en realidad es un modelo, es un patrón, es un modelo. Entonces, yo me atrevería a analizar el Padre Nuestro rápidamente y sacar qué podemos aprender de él. Es decir, ¿qué tiene que contener nuestra oración? ¿Qué tiene que contener nuestra oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocimiento y alabanza. O sea, cuando yo voy a acercarme a Dios en oración, lo primero debería ser expresarle mi reconocimiento y mi alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Eso a mí me habla de dos cosas: sometimiento y humildad. Cuando yo le digo a Dios, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa fue la oración de Jesús en la agonía de Getsemaní, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese pasaje? En el que la Biblia habla de que Jesús sudaba gotas de sangre. Esa agonía terrible al saber qué es lo que le venía. Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? O sea, cuando tenemos claro que nuestra oración tiene que contener esa humildad y ese reconocimiento de que en realidad la voluntad de Dios es mejor que mi voluntad. Un sometimiento y una humildad cuando oramos, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Obviamente, también nos acercamos a Dios para pedirle por nuestras necesidades, por nuestra provisión. Eso no es egocentrismo, eso es realidad. Eso es como cuando un hijo tuyo se acerca para que le ponga de merendar. Mi Sara no se le olvida la merienda, nunca. Esa no perdona una merienda jamás, y la cena tampoco. Aunque haya merendado bien, no, la cena no se olvida. ¿A quién va a acudir? ¿A quién acude? ¿A quién acude? De igual modo, nuestra oración, otro de los componentes que tiene que tener es nuestras necesidades. Nuestras necesidades, nuestra necesidad. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestra oración también tiene que contener un espacio para el arreglo de cuentas. A mí la mayoría de las veces se me olvida el arreglo de cuentas. Pero tiene que contener un espacio para eso. Para arreglar las cuentas con Dios y para arreglar las cuentas con los otros.
Acordaos de ese pasaje, ¿no? En el que Jesús habla de que cuando vayas a presentar tu ofrenda al altar, si tienes algo contra un hermano, ¿qué tienes que hacer? O sea, no podemos presentarnos delante de Dios con deudas con otros o con deudas con Dios. En nuestra oración tiene que haber un espacio para arreglar eso. ¿Sí? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Nuestra oración también tiene que contener un espacio para clamar por nuestra santidad, por la protección sobre nuestra casa, nuestro hogar, sobre nuestra vida. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Quiero mantenerme puro, no quiero meter la pata. Dios mío, ayúdame. Y finalmente, fíjate cómo acaba. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo acaba de nuevo la oración? De nuevo acaba con reconocimiento y alabanza. Es como un círculo que se cierra, ¿verdad? Yo no sé tú, yo tengo que aprender a incorporar todos estos elementos en mi tiempo de oración. Tengo que aprender a incorporar todos estos elementos. Porque muchas veces nuestra oración, o mi oración, voy a hablar de mí mismo, ¿vale? Porque muchas veces mi oración parece el doble discurso. ¿Sabes qué pasa cuando adoptamos el doble discurso como método de oración? Primero que nos ponemos una máscara. Porque empezamos a decirle a Dios un montón de cosas y muchas de ellas no son reales. Es decir, son como nosotros queremos ver la realidad. Muchas veces utilizamos términos acerca de nosotros mismos como servir al objetivo en vez de utilizar la palabra bombardeo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que ser completamente íntegros y completamente sinceros. Y podemos caer de manera inconsciente en maquillar nuestra realidad. ¿Sabes por qué? Porque a ninguno nos gusta ver nuestras miserias. ¿A alguien le gusta ver sus fallos? ¿A alguien le gusta ver sus miserias? ¿A alguien le gusta exponer sus fallos, sus miserias, su basura? A nadie, ¿verdad? Mi basura para mí. Mi miseria para mí. Incluso no quiero que Dios la vea. Y podemos caer inconscientemente en el uso del doble discurso cuando nos acercamos a Dios. Decir un montón de cosas, pero hablar vaguedades. Hablar acerca de nuestra oración es tan sólida como el viento. Porque no somos capaces de coger y destaparnos. No somos capaces de coger y quitarnos la máscara. Hay un pasaje en la Escritura súper potente. Esta palabra del guajo, ¿no? Es potente, ¿no? Se lo utiliza mucho. Se me pega... Qué coraje me da, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra que utiliza guajo mucho? Brutal. Brutal y potente de guajo. Bueno, hay otro pasaje de la Escritura que vamos a ver rápidamente, que está en el Evangelio de Lucas, ¿vale? Te lo voy a leer, porque a mí este pasaje cada vez que lo leo me da fuerte, ¿eh? Es una parábola que Jesús cuenta, está en Lucas capítulo 18, versículo 9, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Voy a repetir esto. Oraba consigo mismo. El fariseo soltó
un monólogo. El fariseo estaba usando probablemente el doble discurso del que hablábamos al principio. Y este hombre que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué buena autoestima tiene la gente, ¿verdad? Madre mía. Qué envidia. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Porque yo soy especial, Señor, gracias. Porque tú me has hecho único y precioso, Dios mío. Está guay, ahora sí, ¿eh? De momento no hay problema. No soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, soberbios. No, eso no lo dice. Ese se lo ha olvidado, ¿eh? Soberbio y orgulloso se le ha olvidado meterlo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no ha metido soberbio y orgulloso? Yo creo que al fariseo no le interesaba meter esos términos en su oración, ¿no? Bueno, ni aun como este publicano, ni aun como este miserable, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y dice Jesús, más el publicano estando lejos, estando lejos. Dice que el fariseo hablaba consigo mismo, pero el publicano estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Antes os hablaba del contenido de la oración. Os lo recuerdo, hablé de que nuestra oración tiene que contener reconocimiento, alabanza, sometimiento, humildad, súplica por provisión, tiene que contener arreglar las cuentas con Dios. Todo eso lo vimos en el pasaje anterior. En este pasaje lo que vemos principalmente es la actitud cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, que tiene que ser una actitud de humildad y de rendición y de quitarse la careta, ¿no? Fíjate cómo el fariseo lo primero que hace es, te doy gracias porque yo. Es como el pasaje anterior que vimos, ¿acordáis? Que hablamos de esa palabra faino, que era brillar. Señor, gracias porque yo brillo. Gracias, Dios mío, porque ilumino por donde voy. Gracias porque voy soltando polvo de hadas cuando giro el brazo. Gracias, Señor, por hacerme tan increíble, tan guapo, tan sexy, ¿verdad? Tan especial. Hay una palabra que utiliza aquí el publicano que es sé propicio a mí. Esa expresión, ese verbo, ese sé propicio a, en griego es hilaskomai. Ahí lo dejo, a ver si eres capaz de repetirlo. Hilaskomai. ¿Sabes qué otras traducciones puede tener esa palabra? Señor, reconcíliame contigo. Señor, ten misericordia de mí. Hay veces, o muchas veces, que cuando nos acercamos a Dios solamente podemos ni alzar los ojos al cielo, sino tan solo decir con la careta quitada, Señor, ten misericordia de mí, reconcíliame contigo. Reconcíliame contigo, Dios mío. Solo eso. En vez de caer en el doble discurso. Fijaros qué diferencia. La oración tan larga del fariseo y la oración del publicano. En cambio, dice la Biblia, dice Jesús aquí, que el publicano llegó a su casa justificado. Justificado significa siendo recto delante de Dios. A pesar de que era un publicano, y todos sabéis lo que era un publicano, ¿verdad? Un traidor a los ojos de su pueblo.
un elemento que estaba al servicio de Roma para cobrarle impuestos a sus conciudadanos. Pero la Biblia dice, Jesús dice que este tipo, el publicano, llegó a su casa recto a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque se había quitado la máscara, querido. Se había quitado el disfraz. Se había quitado la nariz colorada de payaso. Y se había quedado desnudo delante de Dios con sus vergüenzas al aire. ¿Sabes que cuando te quedas desnudo, tus vergüenzas están al aire? Y el que te ve, te ve. A nivel espiritual es exactamente igual. Es exactamente igual. Y creo que muchas veces nos ponemos muchas hojitas de higuera en nuestras vidas. No sé si recuerdas ese pasaje en Génesis, ¿verdad? Dice que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera para tapar sus vergüenzas. Probablemente si no se hubieran escondido, sino que hubieran dicho, Señor, reconcílianos contigo, ten misericordia de nosotros, la historia hubiera cambiado. ¿No crees tú? Pero el ser humano tiende a esconder su vergüenza. Tiende a no sentirse vulnerable, evitar sentirse vulnerable. ¿Sabes por qué? Por miedo. Tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a que no nos quieran, tenemos miedo a que cambien la opinión acerca de nosotros. Por eso utilizamos el doble discurso, por eso utilizamos hojitas de higuera, por eso utilizamos máscaras, por eso utilizamos disfraces. Porque no quiero que los de alrededor mía vean como verdaderamente soy, ni quiero incluso que Dios vea como verdaderamente soy. ¿Sabes por qué? Por miedo al rechazo. ¿O no? ¿Para alguien tiene sentido lo que estoy diciendo? Querido y querida, delante vuestra está un hipócrita en recuperación. El Dante Hebel, ¿sabéis quién es el Dante Hebel? ¿Sí? ¿Os suena Dante Hebel? Él habla de sí mismo muchas veces como un fariseo en recuperación. Yo soy un hipócrita en recuperación. Estoy en el proceso de dejar de ser un hipócrita. Y me veo 1000 veces acercándome a Dios intentando usar ese doble discurso, maquillando mi miseria y mi apatía, usando un lenguaje vago para no descubrir mi suciedad y mi basura, usando eufemismo como traspiés, desencuentro, estoy de bajuna, cuando en realidad debería usar pecado, cuando en realidad debería usar términos como inconstancia, 1000 cosas, ¿no? La invitación de hoy es a dejar de usar ese doble discurso. La invitación de hoy es a quitarnos esa careta, a quitarnos esas hojas de higuera y presentarnos delante de Dios como este publicano, con sus vergüenzas al aire. Hay un detalle que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Cómo sabía ese fariseo que el publicano era un publicano? No tengo ni idea. Pero me imagino, no sé si esto puede ser así, pero probablemente los publicanos tendrían un uniforme. O a lo mejor tendrían algún distintivo que los reconociera públicamente como publicano. ¿Todo el mundo me entiende?
Me llama la atención de que cuando este hombre se acercó ahora, no se quitó ese uniforme. O lo que fuera que hiciera que se le reconociera. ¿Bien? Porque el fariseo pudo saber que era publicano. ¿Cuántas veces tendemos a quitarnos el uniforme? Me quito el uniforme de calle y me pongo el uniforme espiritual. ¿Sí o no? En cambio, Dios quiere que nos acerquemos a Él como ese publicano. Dios quiere que hagamos la oración más sincera que salga de nuestro interior. Y quizá hoy únicamente es: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, reconcíliame contigo. Señor, te necesito. ¿Por qué no oramos? ¿Está bien si tenemos un momento de oración? ¿Sí? Sí. Déjame decirte en el día de hoy que no eres el único inconstante. Que no eres el único que tiende a ponerse esa hojita de higuera. Y no eres el único que tiende a usar la máscara como mecanismo de defensa. Yo llevo casi 46 años usándola. Y hay veces que me he acostumbrado tanto a ella que tengo que hacer un esfuerzo. Es decir, de manera intencional me tengo que quitar la máscara, porque solo no me sale. Solo no me sale. Y te voy a decir más, sola no se cae. Nos la tenemos que quitar. Y la invitación de hoy también es: no te quites ese uniforme de publicano. No te lo quites. Acércate, acércate, acércate.